Bienvenidos a la clase de Biología. Hoy vamos a trabajar el último de los 4 subsistemas que integran el sistema de nutrición. Este es el sistema urinario, pero para eso tenemos que hablar primero de la excreción. El medio interno del organismo se mantiene constante debido a un conjunto de procesos que controlan el ingreso, la utilización y la eliminación de sustancias. La función del sistema excretor permite regular el contenido de agua y de otras sustancias, así como de eliminar al exterior productos de la degradación del metabolismo que se vierten a los fluidos corporales. Y este sistema es muy importante porque es uno de los que se encarga de mantener la homeostasis. Una de las formas de eliminar sustancias hacia el ambiente es mediante la piel. En la dermis, que es la capa media, encontramos 2 tipos de glándulas. Recordemos que las glándulas son órganos especializados en producir y secretar sustancias. Estas poseen unos conductos que se comunican con el ambiente exterior mediante poros. Las glándulas sebáceas van a sintetizar una sustancia lipídica, grasas y aceites, cuya función es lubricar y proteger la superficie de la piel. Cuando los poros de estas glándulas se obstruyen, por ejemplo con el polvo del ambiente, se tapan y esta sustancia no puede salir, entonces no salen granitos. Las glándulas sudoríparas van a producir sudor, cuya composición química es muy parecida a la de la orina, pero un poco más diluida. Aunque estas eliminan sustancias de desecho hacia el ambiente, la función principal es refrigerar el organismo cuando el agua se evapora de la piel. Las zonas del cuerpo que contienen mayor cantidad de estas glándulas sudoríparas se encuentran en las axilas, ingles, frente, palma de las manos y planta de los pies. La transpiración aumenta cuando la temperatura interna del organismo se eleva por encima de lo normal, ya sea por fiebre, por una actividad física intensa, ante una situación de estrés o por permanecer en un ambiente demasiado caluroso. El sistema respiratorio se encarga de eliminar hacia el exterior el dióxido de carbono, que es un desecho metabólico de las células. Este gas ingresa a los capilares que rodean los distintos tejidos y es conducido por el torrente sanguíneo hasta los capilares alveolares. Es allí donde se produce la hematosis o intercambio de gases respiratorios entre la sangre y el aire inspirado contenido dentro de los alvéolos. Finalmente, este gas de desecho es expulsado hacia el exterior del cuerpo en la expiración o exhalación. Los niveles de dióxido de carbono regulan algunas funciones del organismo. Por ejemplo, el incremento de este gas en un tejido con mucha actividad metabólica conlleva una mayor irrigación sanguínea del mismo. Esto permite que las células del tejido tengan mayor disponibilidad de oxígeno para continuar su actividad y evitar la acumulación de dióxido de carbono. Por otro lado, los niveles de dióxido de carbono en el interior del cuerpo estimulan la respiración. Niveles elevados de este gas generan un aumento de la frecuencia respiratoria, lo que facilita la excreción de dióxido de carbono. La acumulación de dióxido de carbono en el organismo también causa somnolencia durante el día. Esta acumulación puede suceder cuando la función de los pulmones está disminuida por acumulación de grasa abdominal que ejerce presión sobre los pulmones o por EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya causa principal es el tabaquismo. Ahora sí, llegamos al sistema urinario, que es uno de los 4 subsistemas que se encargan de la función de nutrición en el organismo. Este sistema almacena y elimina productos de desecho, principalmente urea y ácido úrico. También regula la volemia, el pH y la composición de la sangre, sobre todo de iones como sodio, potasio y calcio, la presión arterial y la formación de células sanguíneas. Además participa en la síntesis de vitamina D. Este sistema es selectivo, porque filtra sustancias de la sangre que deben ser eliminadas y reabsorbe otras para mantenerlas en el organismo. Estudiemos la estructura del sistema urinario. Los órganos más importantes de este sistema son los 2 riñones, que son de color rojo oscuro, tienen forma de poroto, pesan 140 gramos más o menos y son del tamaño de un puño. Se encuentran por debajo del diafragma, en la región posterior de la cavidad abdominal, por encima de la cintura. La sangre que contiene los desechos celulares disueltos entra a cada riñón por la arteria renal y una vez filtrada sale del riñón por la vena renal. La función principal es la regulación del volumen y la osmolaridad de los fluidos corporales, a través de los cuales mantienen la homeostasis y proporcionan un medio relativamente constante para que los tejidos y las células puedan llevar a cabo sus funciones. Para eso, controlan la cantidad de iones y agua excretada, la cual debe ser equivalente a la cantidad de agua ingerida, que está determinada por los hábitos alimenticios y de hidratación de cada persona.
El equilibrio iónico solo va a depender de su ingesta y excreción. Pero el balance hídrico, quiere decir del agua, también depende de otros procesos como la ganancia y pérdida de agua por el metabolismo, la transpiración y la materia fecal. Otra función importante es la eliminación de productos de desechos metabólicos, como la urea, formada por el metabolismo de las proteínas, el ácido úrico, formado por el metabolismo de ácidos nucleicos, y la bilirrubina, procedente de la degradación de la hemoglobina, entre otros. Es importante saber que todos estos productos son eliminados a la misma velocidad en la que son producidos. Los riñones también excretan sustancias ingeridas como los fármacos, pesticidas y aditivos que pueden contener los alimentos. Sobre cada riñón se va a ubicar una glándula suprarrenal. Como hemos estudiado el año pasado, las glándulas son órganos que producen y secretan sustancias químicas llamadas hormonas. Las glándulas suprarrenales van a producir y secretar hormona renina, que controla la presión arterial, la hormona 1,25 dihidroxivitamina D3, que activa la vitamina D, y ahí se viene la difícil, la hormona eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos. De cada riñón va a salir un conducto denominado uréter, que en adultos sanos normalmente tienen entre 25 y 30 centímetros de largo y 3 milímetros de diámetro. Son muy finitos. Por estos conductos va a circular la orina formada por los riñones hacia la vejiga. La vejiga es un órgano hueco, muscular y elástico que almacena la orina y se vacía en un proceso llamado micción. La vejiga puede contener hasta medio litro de orina. Cuando este órgano se llena de líquido, los receptores de las células que forman sus paredes envían una señal al sistema nervioso donde se interpreta el mensaje y se procesa la respuesta para que pueda ser vaciado a través de la uretra. La uretra es un tubo elástico muscular que conecta la vejiga con el orificio de salida de la orina. Esta estructura contiene 2 esfínteres, que son músculos capaces de abrirse y cerrarse, y por tanto regulan el paso de la orina. El más interno es involuntario, quiere decir que no lo podemos controlar. En cambio, el más externo permite el control voluntario de la micción siempre y cuando la distensión de la vejiga provocada por la acumulación de líquido no sea muy grande. Es este el que nos permite aguantarnos las ganitas de ir al baño. La uretra en las mujeres es cortita y solo sirve para eliminar la orina. En cambio, la uretra en los varones participa tanto de la micción como de la eyaculación, por lo que su función en el varón está relacionada con el sistema reproductivo. Dijimos que los riñones eran los órganos más importantes de este sistema. Veamos por qué. En un corte longitudinal del riñón es posible observar 2 regiones bien diferenciadas. Una externa, la corteza renal, y una interna, la médula renal. La médula renal está compuesta por 8 a 18 subdivisiones cónicas llamadas pirámides renales. Desde estas, la orina circula hacia unas estructuras llamadas cálices. Estos se van a ir uniendo para formar la pelvis renal, que se va a comunicar con el uréter. Si le hacemos zoom a la corteza renal, podemos observar que está conformada por millones de pequeñas estructuras llamadas nefrones o nefronas. Estas son las unidades funcionales del riñón, que se encargan de filtrar la sangre y luego modificar el líquido filtrado. Cada nefrón tiene 2 componentes: el corpúsculo renal, formado por una red de capilares glomerulares o glomérulo que forman como un ovillito, contenido por la cápsula de Bowman, y el sistema tubular, que parte desde la cápsula de Bowman y transporta el líquido filtrado. A medida que avanzan, los conductos del sistema tubular presentan distintas funciones y nombres. Cerca del glomérulo, el túbulo recibe el nombre de túbulo contorneado proximal. Este se va a continuar con el asa de Henle, que es un túbulo con forma de U. Se continúa con el túbulo contorneado distal, que desemboca en el túbulo colector, que es un conducto único al que vierten los túbulos distales de todos los nefrones y se conectan con los uréteres. Son las nefronas las encargadas de formar la orina en un proceso de 4 pasos: la filtración, reabsorción, la secreción y la excreción.
La formación de la orina comienza con la filtración de la sangre en el corpúsculo renal. Allí, los desechos metabólicos, parte del agua y otras sustancias pequeñas como la glucosa, sales minerales y aminoácidos pasan de la sangre de los capilares glomerulares al interior de la cápsula de Bowman. Las células sanguíneas, los lípidos y las proteínas de gran tamaño quedan retenidas dentro de los capilares y permanecen en el torrente sanguíneo. El líquido formado en la cápsula de Bowman se denomina filtrado glomerular. La reabsorción se lleva a cabo en el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle. En el túbulo contorneado proximal se reabsorben el 60% de agua, iones de sodio, cloro, calcio, magnesio y bicarbonato, y el 100% de la glucosa y los aminoácidos filtrados. Las sustancias reabsorbidas pasan a los capilares sanguíneos peritubulares que rodean al sistema tubular. A su vez, el asa de Henle reabsorbe un 20% de agua y un 25% de cloro y de sodio. El líquido glomerular filtrado en este proceso pasa a llamarse preorina. En el túbulo contorneado distal se produce la secreción de diversas sustancias que no fueron filtradas previamente por el corpúsculo renal, como amoníaco, iones de potasio e hidrógeno y sustancias medicinales. Estas pasan desde los capilares que rodean a los tubos hacia el interior del tubo, en sentido inverso a la reabsorción. Debido a que esta porción del sistema tubular es casi impermeable al agua, la preorina se concentra y se forma la orina, compuesta por agua no reabsorbida, sales en exceso y desechos nitrogenados. Por último, la excreción consiste en el transporte de la orina por los conductos colectores hacia el uréter. Esto es todo por hoy, les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima clase.